En la monarquía, la unificación del reino, Saúl, David, Salomón. La división del reino, el reino del norte, el reino del sur, Israel y Judá. La crisis y decadencia, la caída del reino, el exilio, la restauración y el posexilio. Dentro de este remanente que Dios guardó, están hombres tan importantes en la historia de la Biblia como Esdras y Nehemías. Llegamos al periodo intertestamentario, que fueron 400 años de silencio profético, en el cual en esa época se escribieron la literatura apócrifa, los deuterocanónicos, los macabeos, Judith, Paralipomenos, el eclesiástico, la sabiduría, libros escritos en aquel periodo intertestamentario. El origen de los partidos religiosos, que lo veíamos también en el estudio de la genealogía de la iglesia cristiana. Y aquí encontramos, para resaltar lo más importante, el cumplimiento del plan de salvación, la vida y obra de Jesucristo, sus primeros años, el ministerio en Galilea, en Samaria y en Judea, el evangelio de Jesucristo, la proclamación de las buenas nuevas de salvación, el reino de Dios con nosotros, Jesucristo nuestro Señor. Y aquí está todo el soporte bíblico para estudiar acerca de la salvación, el arrepentimiento, la renovación, la palabra de vida. Concluimos sobre la cartelera de la introducción al canon de la Biblia en la caminata que hemos estado mirando sobre el ministerio de Jesucristo, su obra redentora, el nacimiento de la iglesia cristiana, el ministerio apostólico, el advenimiento del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, y también dentro de la edad de la iglesia, en la historia de la iglesia cristiana, persecuciones, tribulaciones, apostasía, y paralelamente a esto, lo que se está viviendo, la decadencia del género humano. Podríamos decir que actualmente el género humano va de generación en degeneración. Es la época que se está viviendo, lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que estamos viviendo los días de Noé, que estamos viviendo en las épocas de Sodoma y Gomorra. Y por eso es necesario que el maestro, que el capellán, nos destaquemos por nuestro estilo de vida, que reflejemos a Jesucristo ante nuestro prójimo, que seamos la sal auténtica de la tierra, que seamos luminarias en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual debemos de resplandecer como luminarias para el mundo. Que Dios nos conceda ese privilegio de continuar perseverando en el conocimiento de la palabra, en la vivencia, en ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Es necesario que el maestro, nosotros como maestros, compartamos la enseñanza, no solamente el conocimiento teórico, sino la practicidad, la vivencia, una realidad de que Cristo está en nuestro corazón. Cumpliendo este mandato, nosotros estamos ahora aquí en esta época actual, y la miramos acá en el soporte bíblico, época actual. Estamos viviendo en épocas de las guerras y rumores de guerras, el cumplimiento profético de la palabra del Señor. Y aquí encontramos, dentro de este cuadro comparativo del Antiguo y del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento Dios se revela a un pueblo a través de sus profetas, como lo encontrábamos en los libros históricos, en el primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes. En toda la historia de la iglesia, del Antiguo Testamento, el cuadro comparativo, Dios se revela a un pueblo a través de sus profetas. Antiguo pacto para el pueblo de Israel. Bajo la ley ceremonial, encontramos para resaltar la expiación de los pecados a través del sacrificio que tenían que presentar cada uno de las personas ante el sacerdote para obtener esa expiación. El sacerdocio temporal, imperfecto, sacerdocio levítico o arónico. Encontramos aquí los textos bíblicos de Levíticos 4:3, 4:35, Hebreos 10:1 al 4. El intercesor, mediador,
las fiestas religiosas, la institución del sábado como día de reposo, señal o símbolo, la circuncisión, la salvación por las obras de la ley. Pero encontramos en el Nuevo Testamento, en el cuadro comparativo, ya Dios se revela a toda la humanidad por medio de Jesucristo. El nuevo pacto para todo el género humano. Para todo el género humano, Dios se revela a la humanidad por medio de Jesucristo. Estamos viviendo ahora bajo la gracia, ya no bajo la ley, sino bajo la gracia de la redención por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.